Maestro, ¿cómo se puede empezar relatando su inspiración para que todo este emplazamiento tan gigantesco, pero más que gigantesco, de una calidad conmovedora, esté convirtiéndose en realidad? Hay como una respuesta, pero no craneada, no prefabricada. Una respuesta que fácilmente yo puedo entender como el mayor protagonista es una presencia intangible, que fue como colocando el norte desde muy pequeño, sobre el cual debía transcurrir mi existencia. Ese norte fue marcado desde el principio, como le había comentado. Mi padre es combatiente de la guerra y de la Revolución del 47, un poco hastiado de todo. Sale de Carmen del Paraná, donde estábamos 3 chicos todavía pequeños, y él llega de vuelta de la Revolución y toma a su 4.º hijo y fallece en su regazo por problemas de sarampión, peste. Y nuestro país en esos lugares no contaba con médicos ni farmacias, y fallece. Y ese fue como un resorte liberado prácticamente para nosotros, porque él toma toda la pequeña familia y nos trae de mudanza a San Ignacio. Acá, San Ignacio, Guazú, que es el lugar donde estamos. Donde estamos, sí. Y este lugar, maestro, tiene mucha... Sí. quiero entender como relación directa, es nada más y nada menos que el sitio donde empieza la fundación de los 30 pueblos jesuíticos. O sea, hay mucho jesuita en ese pasado. Eso le inspiró también, supongo, ¿no? Lo que más me inspiró fue cosas muy simples, que me marcaron mucho. En abril de ese año, llegamos, después del 47 llegamos, que habrá sido el 48, 49. Llegamos a San Ignacio, nos ubicamos en una pequeña, humilde casa, y pasa abril, mayo, junio, julio. En julio la fiesta patronal. Todo el mundo volcado alrededor de la iglesia, con la procesión de San Ignacio, la imagen antigua de San Ignacio, y mi padre por delante también. Entonces he visto en ese momento, de niño, he visto una presencia rara para mí, nunca he visto, de un señor vestido de negro totalmente y para más elegante. Y me surge una pregunta, saber quién era ese, diferente a los demás. Y le pregunto a mi madre que ya nos inició en la fe con las oraciones humildes de la casa, Nuestro, Ave María, Ángel de la Guarda y todo eso. Ya teníamos en alguna medida una especie de principio en cuanto a una mirada de fe. Entonces ella se arrodilla y me dice, ese señor tiene las manos consagradas. Yo no sabía lo que era. Consagrada quiere decir que cuando él tiene la mano consagrada en forma bastante de dimensión divina, que es lo que Dios a través de sus manos bendice, y la bendición significa liberarnos de nuestros malos, sí, de nuestros errores. Ahora, quiero hacer ahí una pequeña abstracción, aprovechando la expresión manos consagradas, incluso para volver después a la historia, no importa. Una pequeña abstracción preguntándote, ¿los artistas tienen las manos consagradas? ¿Los artistas plásticos en particular? Los artistas, creo yo, que tienen una misión que cumplir. Solamente que, además de la vocación, que es un don, un talento, una vocación, tiene la misión de entender de que eso es un don y que está en su voluntad
realizar el proceso de profesionalización y de hacer de que la profesión de manejar los cinceles, los pinceles, los colores, las esculturas, las proporciones, que son las leyes por lo menos del arte académico y clásico, son tres las leyes logradas en la época de Pericles V, el gran gobernador de Grecia. Le encomendó a unos futuros artistas descubrir cuáles son las leyes del arte. Ellos lograron identificar cuáles son las leyes del arte. La proporción, que no sea desproporcionado. La expresión, que haya una comunicación en su obra. Y la proporción, la expresión y la tercera parte es creatividad. Creatividad. O sea, claro, interpretar esos elementos para poder producir una obra que comunique para siempre. Ese es un asunto muy importante de conversar y debatir, porque muchas veces existe esa tendencia de ver el arte y la cultura como un espectáculo, como una cuestión pasajera, digamos, como algo en el que, qué sé yo, comienza y termina. Sin embargo, es más difícil pero sin embargo es mucho más importante ver el arte como parte de una cultura. Y ahí tiene mucho que ver el proceso de comunicación, ¿no? Exactamente. En el mundo en que estás trabajando, don Augusto, tiene mucha similitud con el mundo del arte. El arte en todas sus expresiones. Porque acá no solamente creo que se van a desarrollar y proponer esculturas, pinturas, museos, sino que va a ser un aspecto motivacional para seguir creando música clásica, música típica, música folclórica, porque es la que nos hermana con los demás países. Bueno, nuestras cámaras están ofreciendo estas hermosas imágenes y otras, y quiero que nos converses un poco al respecto de qué es el Museo Viedma y qué es lo que va a ofrecer a sus visitantes en un futuro inmediato. Indudablemente, antes de la inauguración ya tenemos una cantidad bastante considerable de visitantes, curiosamente, la mayoría jóvenes y niños, que creo que además de los adultos medianos o mayores, tienen como objetivos no solamente para visitar y curiosear, sino para que puedan descubrir algo muy importante, descubrir las tres capacidades que tiene todo ser humano, que es la de sorprenderse. El factor sorpresa para la belleza está como desinflado. Luego, el segundo piso de la sorpresa viene ya a continuación la contemplación. Porque con la contemplación es un estadio donde vos te parás, quedás como fascinado sobre algo. Después de la contemplación viene ya el diálogo de lo que contemplás contigo. Eso que estás contemplando, que te detenés, no de paso, sino de una manera de entrar en ese universo que llena tu vida interior, intelectual, espiritual y psicológica, te llena de plenitud, te induce a algo, el hacerte un cuestionamiento. ¿Por qué un indígena, un ancestro nuestro, pidiendo limosna en las esquinas de las ciudades? Así es. Si pasás de largo y no le das nada, no te mira mal, ni te escupe, ni se violenta contigo. ¿Por qué? Sin embargo, un limpiavidrio, un drogadicto, te pide lo mismo, y si no les pasa nada, se violenta contigo.
¿Dónde está la clave? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los ancestros tenían mucho más capacidad, mucho más desarrollada la capacidad de contemplativa, Okay. la capacidad de contemplación y de entrar en diálogo en la obra divina de la naturaleza, el vuelo de los pájaros, los árboles meciéndose al viento. Y en estos días estábamos hablando con el padre Sanardini sobre lo desconocido que son para nosotros como sociedad paraguaya los pueblos originarios. O sea, pese a que lo tenemos lamentablemente a veces en los semáforos, felizmente a veces en una situación mejor, en sus tierras, lo que sea, pese a que sabemos de ellos por la historia, sin embargo son muy desconocidos para nosotros, ¿no? Augusto, si me permitís ahondar un poco en esa parte. Personalmente he descubierto en este proceso de que la gran respuesta que la humanidad está pidiendo, a gritos está pidiendo socorro, tienen los ancestros. ¿Por qué? Porque son dueños de una estabilidad emocional impresionante y tienen una capacidad de conducirnos a esa soñada estabilidad, paz y contemplación de lo que nos rodea. ¿Cómo? Porque ellos, con los jesuitas y los dominicanos y los franciscanos, han visto que los originarios eran capaces en comunidad saludar el día con el sol naciente y dar gracias a Tupá, el creador. ¿Qué es Tupá? Tupá no es nada menos que el Putú Opa, el tú del Putú y el Opa, el ser divino que acabó con la oscuridad. Ese es Tupá. Entonces, los en comunidad podían saludar la gran generosidad de Tupá para ofrecerles un día entero de vida. Y luego ese saludo se repite contemplando el atardecer. El sol que va. Claro. Allá. Ahora, es muy ofrece diferentes alternativas muy ricas esta charla y este lugar, y no quiero perder ningún camino. Uno de ellos sería volver, para formalizar esa pregunta anterior, si tuviera que responder en términos de catálogo, digamos, ¿qué es lo que va a encontrar el visitante de este museo en términos de obra de arte? Ya están encontrando lo que vienen. Uh-huh. Porque luego de la visita me preguntas si puedo hacerte una charla así como estoy teniendo contigo. Y son grupos de 100, 200, 300 personas que les agrupo en un sitio y me piden que les hable. Y le dije, ¿acaso que ya no vieron ya el discurso visual? Sí tuvimos. ¿Y cuáles fueron cuáles fueron las preguntas que surgieron y se empiezan a levantar? ¿Por qué la medicina de los ancestros? ¿Por qué el remangarse de los sacerdotes con los originarios? ¿Por qué el Uirapepé es el más alto de todos los árboles, que supera las copas de los árboles? ¿Cómo fue el encuentro del padre Lorenzana con el cacique Arapizandú? Bueno, esas respuestas yo les doy. Y curiosamente, si me permiten, lo de Uirapepé era un árbol gigantesco, muy grande, que alrededor del cual en cada tormenta, en cada brisa fuerte, Cacique Arapizandú les reunía a 30, 40, 50 o 100 jóvenes alrededor para la escucha, porque el Uirapepé superaba las copas de los demás árboles y con el viento rozaba las ramas contra las otras ramas y emitían sonidos de alto registro.
distintos sonidos, 7, 8, 10 tipos de sonidos. Y los jóvenes lo que hacían es copiar, hacer una especie de análogo con la garganta. Es por eso que Domenico Zipoli encontró entre los jóvenes nativos las mejores voces de registro superior a las voces de los europeos. ¿Cómo fue, maestro? Se habló mucho de esto, ya que lo recuerda Zipoli, que es una síntesis de esto que le voy a preguntar, pero también, aparte de la música, podemos hablar del arte, del pictórico, de las artes plásticas, podemos hablar también hasta de la medicina natural, podemos hablar en términos de fusión de la civilización europea y el conocimiento originario. ¿Cómo fue esa fusión? ¿Fue una fusión armónica, traumática? ¿Fue una fusión que llevó mucho tiempo? ¿Cómo es eso que finalmente, eso que aquí en San Ignacio se llama con mucha frecuencia el arte barroco guaraní, digamos, ¿verdad? Yo no lo llamaría fusión. Los predicadores de la Santa Madre Iglesia, los jesuitas franciscanos dominicos, llegaron a estas tierras para evangelizar, para dar la buena nueva. Pero ¿con qué se encontraron? Hasta decir ellos, nosotros somos evangelizadores, pero somos también evangelizados. O sea que ellos lograron descubrir de que los nativos ya estaban preparados para tener una inmersión, un acople a la dimensión divina. ¿Cómo? Tenían capacidad para sorprenderse, para contemplar, para dialogar con la naturaleza. Y además de eso, en el tema del Huirá Pepe, el padre Lorenzana, cuando le lograron comunicarse y tomar la flauta y tocar la flauta dulce, ellos entendieron y los sacerdotes entendieron de que cuando después de la crucifixión Jesucristo logra atravesar las paredes y decirle a los apóstoles que él era fantasma, era un cuerpo humano vivo, por las heridas y todas esas cosas. Pero lo sorprendente fue, donde hay un encuentro real, es cuando el Señor le dice a los apóstoles de la Virgen, se levanta y sopla el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo tenía distintos sonidos que podían comprender cualquier lengua. Los medos, los persas, los egipcios, los árabes que estaban alrededor del templo, entendieron todos su propia lengua la voz del Espíritu Santo. O sea que la voz del Espíritu Santo no es una sola, es una voz universal. Cosa que los originarios naturales, al escuchar la voz del Huirá Pepe, decían, nosotros las veces que hay tormenta escuchamos eso también, le dice al padre Lorenzana. ¿Y cómo? Y que hay unos sonidos que nosotros interpretamos, y por eso que a mí me llaman Arapizandú. ¿Qué es lo que es Arapizandú? Le dice. Arapizandú es el varón, el hombre, que tiene el don de escuchar la voz del cielo. Ara, cielo. Pixandú, el hombre, el ser que escucha el idioma y la voz del cielo, que es lo mismo del Espíritu Santo. Por eso dijeron los sacerdotes, somos evangelizadores y evangelizados, porque el Señor está acá. Hay una cultura... en síntesis, es un encuentro. Okay. Un encuentro donde las dimensiones de lo que los sacerdotes buscaban y lo que buscaban los originarios eran el mismo tesoro. Conviven y se respetan, digamos. Sí, señor. Decía, hay una cultura jesuítica distinguible en estas regiones en relación a otras regiones del Paraguay. Se nota una cultura más allá del Museo Diocesano, digamos, ¿verdad? Se nota sobre todo los aztecas, los mayas y los incas.
eran civilizaciones que han crecido, se han desarrollado y donde fueron más apetecidos y codiciados por los conquistadores que no tenían nada, no todos, pero algunos venían exclusivamente con el objetivo de apropiarse del tesoro del oro que había por ahí. ¿Y qué pasa? Eso ha creado una colisión muy fuerte y casi el exterminio de los ancestros. Pero también otra distorsión de los ancestros de aquellos es el miedo el temor, el gran miedo que le tenían a los eventos climáticos, como el huracán, como el terremoto, como los volcanes. Tenían terror, entonces ellos inventaron un tipo de dimensión ancestral y divina. Entonces, en ese sentido hay una gran diferencia, porque en Sudamérica, terremotos, volcanes, huracanes, prácticamente nada. Era una naturaleza vívida, hermosa, preciosa, una gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La identidad de los ancestros por ese motivo eran más estables, porque la naturaleza le proveía de alimento físico, lo cual terminaban sin depredar, se mudaban, eran nómadas, pero no solamente se alimentaban para su mantenimiento físico, se alimentaban también mental y espiritualmente. Ellos descubrían, había un encuentro de una dimensión divina con ellos. Entonces, ¿qué pasa? El que llegaba era bienvenido. Claro. Había un espíritu hospitalario tremendo. Por eso casi no hubo grandes colisiones acá. Así mismo. La colisión que tuvieron fueron con los mamelucos, los antes que era también por codicia. ¿Por qué? Porque atrapaban a los... Y probablemente también porque finalmente las reducciones representaban algún tipo de competencia en términos de capacidad de organizar, ¿verdad? No, había poca experiencia similar en América, ¿no? Ocurre que en Europa hubo una información propia de la Iglesia y de las congregaciones de que América era una tierra, como decían muchos, tierra donde se podía llegar a la tierra consagrada, a la tierra sin mal, humanamente. Ellos tenían esos ojos de que su trabajo, su expansión iba a ser más amigable, cosa que así fue. Solamente lo que no fue amigable fue atrapar a los indígenas, porque eran 10 veces más de capacitación de mano de obra, eran más capaces, eran más comprables en el mercado de esclavos. Sí. Entonces, es sencillo ver una cosa. Si eso se desapareció o no, se depredó, pero no desapareció. No, existe todavía acá, y la ilusión nuestra es hacer como ese sello que yo estaba hablando. Todos tenemos ese sello de una campana que nos habla de decir qué queremos ser. Y depende de nosotros construir. Usaste la palabra ilusión, quería quedarme con eso. ¿Cuál es la ilusión de un fundador de este proyecto al respecto del futuro de las personas que se relacionan con el arte y con la historia jesuítica? ¿Cuál es tu ilusión al respecto? Ya se está cumpliendo a la edad que tengo. Están aterrizando personalidades como el doctor Miguel Ayuso, es asistente principal de Benedicto XVI, un gran intelectual, escritor. Se están aterrizando personajes, el doctor peruano que se llama, no me acuerdo el nombre ahora, pero de dimensión mundial también. Se está aproximando periodistas como Amaro Gómez Pablo, no sé si tenés idea de él. Están presentando artistas e historiadores y filósofos y escritores de dimensión sana
y fuerte internacionalmente, con ganas de remangarse con nosotros. ¿Cómo? Escribiendo, haciendo música clásica, música típica, música folclórica, teatro, coros. O sea, existe una plataforma ya hecha y se está avanzando en eso. Claro. Entonces, ¿a qué va a ayudar esto? Así como Augusto dos Santos, comunicar estos canales saludables y ver que es posible todavía conseguir una estabilidad y una felicidad alegre, sana. Quiero dos últimos temas antes de que se nos vaya el tiempo, maestro. Quiero que me hables de tu tarea como artista plástico. Tiene un camino de logros y de hitos que han sido muy importantes. Nos hablaste de cómo empezó todo, pero nos gustaría un poco que nos hables también de ese camino. ¿Cómo fuiste forjándote como un artista que es reconocido y que hoy en día devuelve con un museo, entre otras cosas, entre otras obras, ese camino? A mí me caló muy fuerte, muy hondo. Dos cosas. Dos actitudes reales. El primero, la capacidad de sorprenderse, de contemplar y de dialogar que tienen los ancestros y que hace falta en este mundo de hoy para explicar y llenar la expectativa del mundo. Hace falta que muchas de las actitudes de los diálogos y los discursos de la humanidad hoy día es más por lograr hacer una empresa que recaude los medios de comunicación. Disculpen, no me van a entender. Claro. Pero entonces, el avance prácticamente son esas dos cosas. Entender que acá en este lugar fácilmente poder entrar en la contemplación. Y al entrar en esa contemplación surge la necesidad de diseñar, de realizar una temática sobre el paisaje. Yo tengo cerca de 100 paisajes de acá, que se llaman semblanzas del campus del museo. Y eso por un lado, por la pintura. Por la parte de las esculturas, tener en cuenta también la contemplación acerca de las realidades que han logrado descubrir, contemplar y discernir los científicos y los sacerdotes, porque vinieron muchos científicos como Fonplan, Totalmente. como la Padre Sepp, como Antonio Ruiz de Montoya. Así es. Y se quedaron fascinados. ¿Por qué? Y les impulsó a realizar literatura, historia, poemas, música con Domenico Zipoli. Eso surgió de acá. O sea que hay suficiente material para contemplar y crear y poner en manos de las nuevas generaciones. Tanto es así cierto que 2 o 3 veces ya vinieron más de 300 jóvenes estudiantes de la edad de 16, 17 años hasta 21, 22 años y se quedaban y se instalaban acá en el camping. Y yo colocaba un guardia para que les cuide, pero pedían hacer choripán y esas cosas. Y a eso de las 11, las 12 de la noche preguntaban ellos mismos a las comunidades: ¿quién toca guitarra? Yo toco guitarra, yo toco arpa, yo canto. Y espontáneamente crean un grupo artístico. Así es. Y salen felices de acá, o sea que hay madera. Bueno, ese es la clave. Un detalle que me parece no menor, que es que cuando estamos charlando contigo, maestro, y estamos contemplando, no es que estamos viendo un museo con obras prestadas o obras compradas de otros artistas. Estamos hablando de un museo compuesto, digamos, por tu obra, esencialmente tu obra. O sea, es, digamos, tu descripción
de esa comunidad ancestral y jesuítica de puño y letra tuyo, ¿no? ¿Cuántas obras son? ¿Cuánto tiempo te demoró pintarlas? Hay aproximadamente 50 años de proceso, 50 o más años, que más o menos ya le conté cuáles son los inicios. Sí. Bueno, eso se fue dando. No ha sido producto de una elucubración individual, ha sido el producto del encuentro que ya estaba maduro en nuestro pueblo querido. ¿Y qué es esto? Esto sería como decir, tocar una campanilla, esa campana, es decir, estamos vivos todavía, pero no físicamente. Pero ¿cuántas obras son? 80, más de 80 hay. 80 de estos que están en los muros, digamos, ¿verdad? Esto sin contar las esculturas. Sí. Y son obras tuyas, genuinamente tuyas. Yo llegué a trabajar por muchísimo tiempo, hasta los 50 y tantos años. Y tuve un problema pulmonar por el tema del polvo de las piedras. Me llevaron a San Pablo y me dijeron que nunca más haga cosas. Entonces logré como no cambiar, sino mejorar el material de la piedra, creando yo mi propia piedra que pueda resistir a la lluvia, a la tormenta, al viento, que están ahí más de 7, 15 años y ahí están ahí. No pasa nada. Entonces logré, mediante también la estructura de hierro que tenía que hacer para poder aguantar toda la estructura posterior ya formada, moldeada. Entonces yo tuve que recurrir a un grupo de funcionarios de hace 17 años atrás, hijos de herreros, hijos de carpinteros o nietos, y ya gente que podía manejar máquinas peligrosas, como máquinas de corte, talazo, cosas que yo en mi época de estudiante no existía. Yo aprendí escultura, pintura a la manera antigua. Soy seguramente un entendido y un diestro en esas cosas, pero sin máquinas peligrosas. Después yo tuve que mudar. Por el tiempo se va. ¿Hace cuánto está en San Ignacio? Y 17, 18 años más o menos que estoy acá para esto. Y este viene siendo como el año culminante, ¿verdad? Este sería ya porque ya estoy un poco entrado en edad, me siento bien todavía, pero yo soy un fervoroso católico, no porque me impusieron, sino porque he encontrado que la fe católica es una fe real, una fe verdadera. Encontrar, y eso es lo que el museo tiene esa finalidad, hacer que la gente encuentre, no porque se le habla solamente, sino porque existe una realidad tan intangible acá que les puede mudar la vida. Claro. La gente se levanta y dice, yo estoy contento por haber elegido la profesión que me falta 2 años para recibirme. Y encuentro ahora la motivación suficiente para culminar y servir al país. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Le digo yo a la gente. ¿Qué va a pasar? Ahora, 2024, 2025, de aquí a 5 años, San Ignacio va a ser distinto. Va a estar más lleno más floreciente, más ganadero, más negocio, más industria. Está ocurriendo eso en el país. Es una forma de promover una sociedad sana, una sociedad que pueda autosustentarse, empezando por eso. Y la gente es feliz diciendo que yo voy a ser un profesional y voy a poner mi granito de arena para que el futuro de nuestro país sea un futuro sólido. Y finalmente, ¿cuál es la importancia? Usted habló de comunicación. Una de las cosas que transmite esta obra es la identidad, evidentemente, ¿verdad? Identidad que puede ser una mezcla de identidades, como en este caso. ¿Cuál es la importancia de la identidad para ese futuro? 4 pilares, 5. Historia, de dónde venimos, cómo hemos atravesado el tiempo.
cultura, ese tiempo que hemos atravesado con los sacerdotes y con los indígenas, ¿qué sello puso? Una cultura, hablar el guaraní yopará, hacer música, entendernos, vencer en la guerra del Chaco con el guaraní, pelear la guerra de la Triple Alianza, de héroe guaraní. ¿De dónde es lo que viene eso? Te voy a contar rápidamente. Entonces es historia, cultura, fe y educación. Termina en identidad. Esa es nuestra identidad. ¿Cómo? La madre indígena tiene un bebé y no lo desmamanta a los 1 mes, 2 meses, no lo desmamanta. Nosotros tenemos la costumbre de desmamantarle al bebé y darle leche en polvo. Las indígenas tenían 4 o 5 años en el regazo. ¿Por qué? Porque la mirada de la madre debía ser descubierta, encontrada por el bebé cuando empieza a desarrollar la vida. Y hay un encuentro, un descubrimiento, un universo que encuentra el bebé cuando es sensible a recibir el sello de la mirada maternal. Por eso San Roque González llevaba la imagen de la Virgen bizantina, de la Virgen conquistadora, pues tenía unos ojos grandes. Entonces los indígenas identificaban a la mamá que les miraba y decía, esa es nuestra madre, es la madre de todo. Por eso San Roque González llegó a fundar 10 ciudades y a convertir muchísima gente por la mirada impresionante de la madre a los hijos. Por eso cada cupé consista a millones de personas. Ahí hay a veces periodistas que vienen o serían como investigadores sociales a ir con ellos en la subida del cerro. Y una vez un periodista muy agudo le pregunta a un campesino, le dije, ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es la Virgen? ¿Qué es grande, es chico, pequeño, grande? Y le dice el campesino, es tan grande que no cabe en una cabeza de un sabio como usted. Pero es tan pequeño que cabe en el alma y en la cabeza de un hombre humilde como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias y felicitaciones por esta obra, realmente. Ojalá que sigas creciendo, eso yo creo que va a ser un aporte para que nuestro país se engrandezca. Ojalá que pueda la primera dama también venir a cortar la cinta de la inauguración con el cardenal, porque se comprometió ya a venir, cardenal, el nuncio. Creo que van a venir 5 cardenales más. ¿En qué mes es la inauguración? En noviembre, porque en noviembre pueden todos estos popes de estos huesos de la comunicación pueden venir en noviembre y van a venir toditos. Bueno. Hacer una potencia. Vas a hacer como un pilar que sustenta no es un ideal, sustenta lo que propone el encuentro de lo que nosotros somos. De lo que Paraguay es en su pequeñez, un pequeño David que puede tumbar a Goliat, puede ser. Tal cual. Muchísimas gracias, maestro. Muy amable. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias.